Días y pasa ustedes. Bienvenidos a nuestra sesión número 3 del curso de Teología Sistemática 2, curso 2. Ya en la sesión anterior habíamos empezado a ver un poco la cuestión que tiene que ver con la naturaleza humana. Y cuando en la Biblia hablamos de de la naturaleza humana, cuando hablamos pues, de la condición humana en el mundo y frente a Dios, hay un concepto que entra y es el que tenemos que pues discutir y es el concepto de pecado. Por eso es que en esta sesión número 3 tenemos como subtema o subtítulo el ser humano y el pecado en la perspectiva del plan de salvación. La Biblia, la revelación divina, por supuesto, está centrada en un plan de salvación. Pero desde luego, al estar centrada en un plan de salvación, ya eso nos indica que hay una situación de extravío, de pérdida o de pecado. Entonces, en este sentido, hablar sobre el ser humano, cuando abordamos el tema de la antropología bíblica, estamos abordando directamente la naturaleza y la condición del ser humano frente a Dios. Y por supuesto, una de las cosas que tenemos que reconocer en este caso, al leer la revelación bíblica y al leer el tema de la salvación, es que la condición humana es una condición de pecado. Ahora bien, ¿cuál es? Hicimos un planteamiento muy sencillo al final de la última clase, que es cómo es que las personas, incluso aquellas que consideramos que tienen un buen desempeño como personas, es decir, no lastiman a nadie, no causan mal a nadie, cumplen con sus funciones esenciales como ciudadanos, tienen un buen testimonio. Podemos conocer este tipo de personas como vecinos nuestros, en el trabajo, en muchos lugares. Y esto significa que ellos también están en esta condición de pecado. Bueno, es lo que vamos a revisar el día de hoy y todavía para seguir avanzando sobre el tema de la antropología bíblica. Muy bien, pues vamos a avanzar entonces. Comenzamos nuestra sesión de hoy. Dice la naturaleza humana y la doctrina del pecado original. Em, esa cuestión del pecado original es lo que vamos a revisar el día de hoy, pero también vamos a ver que no hay una sola postura al respecto, sino varias, por lo menos dos esenciales, y esas dos principales tienen a su vez una serie de matices. Pero vamos a verlo poco a poco. Vamos a revisar varios conceptos hoy. Nuestra sesión de hoy va a ser mucho de manejo de conceptos, así es que estén muy atentos porque, bueno, ya cuando terminemos la sesión, ustedes podrán revisar con más calma las diapositivas y también compararlo con lo que dice, en este caso, los textos que les hemos provisto. Bueno. Dice, voy a ir avanzando poco a poco para desarrollar el tema. Dice, un punto de vista tradicional es que la imagen original de Dios en el ser humano se ve afectada por la caída. Recordemos que el testimonio escritural dice que el ser humano y solamente el ser humano era algo de lo que ya empezábamos a hablar. Solamente el ser humano es el portador de la imagen de Dios. Y cuando el texto bíblico dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que eso se refería a todas esas facultades intelectuales y morales que definitivamente están presentes en el ser humano, eh, de una manera o por vía de contraste a como este tema pudiera estar en el resto de la creación. Es decir, que el ser humano quizás sea... eh, pues la única criatura
que es capaz de preguntarse sobre temas o asuntos como el bien y el mal, la razón de la existencia, por qué estamos en este mundo, para qué, qué cuestiones hay después de la muerte, si con la muerte es el fin del ser humano o hay algo más, toda esa cuestión religiosa, en fin. Pero la verdad es que efectivamente el ser humano tiene este lugar pues bastante especial. Pero hablando del tema del pecado, entonces dice, bueno, esta naturaleza original con la que el ser humano fue creado, porque aquí podríamos concordar todos en que el ser humano no fue creado pecaminoso. O sea, el pecado entró después por una acción del hombre, del ser humano. Entonces, el pecado es una situación posterior a la condición con que Dios lo creó. Creo que eso es importante de señalar porque la mayoría de los teólogos hablan de una entrada del pecado en el mundo que no fue en el mismo momento en el que el ser humano fue creado. Es decir, primero el ser humano fue creado y posteriormente, por la desobediencia de Adán y Eva, según el testimonio escritural, entonces posteriormente el pecado entró en el mundo y se apoderó de la naturaleza humana. Quiere decir que el ser humano no fue creado esencialmente pecaminoso, pero aquí hay muchas preguntas, por supuesto. Entonces, ¿qué tipo de naturaleza tuvo el ser humano? Es decir, tuvo una naturaleza neutral, es decir, ni bueno ni malo. Hay quienes piensan que no, que fue creado con una naturaleza esencialmente buena y que esta naturaleza esencialmente buena después se pervirtió con la entrada del pecado. Bueno, es lo que vamos a revisar o lo que vamos a empezar a revisar el día de hoy. Entonces, dice, un punto de vista tradicional es que la imagen original de Dios en el ser humano se vio afectada por la caída y que la entrada del pecado en el mundo impactó gravemente a la raza humana. Así la caída y la entrada del pecado en el mundo alteraron, cambiaron, transformaron, pervirtieron la naturaleza original del hombre. Pero sobre esta consideración existen dos posturas principales, la de Jacobo Arminio y la de Juan Calmedo, dos teólogos del siglo XVI. No es que hasta este año, no es que hasta este siglo se haya creído en la naturaleza pecaminosa del ser humano, es decir, desde los primeros siglos, esto quedó muy claro que había una naturaleza pecaminosa presente y dominante en la naturaleza humana. Por eso es que el apóstol Pablo en sus escritos, principalmente la carta a los Romanos y la carta a los Gálatas, donde establece, donde demuestra, donde argumenta que la naturaleza humana, para precisar de la salvación, para precisar de la gracia divina, tiene primero que reconocerse como una naturaleza pecaminosa. Por eso es que tenemos ahí un ejemplo muy vívido, extraordinario, en el capítulo 7 de Romanos, donde el apóstol Pablo escribiendo dice, he aquí que yo sé qué es lo bueno, alcanzo a distinguir qué es aquella cosa que Dios quiere, pero mi naturaleza no me lleva a hacerlo. Es decir, mi naturaleza me lleva en sentido contrario a lo que Dios quiere. Entonces, desde muy temprano en la historia de la fe cristiana se reconoce que hay una naturaleza humana pecaminosa. Y de hecho, en el Antiguo Testamento no es diferente porque por eso existe la ley divina. Es decir, la ley divina existe, los mandamientos existen para frenar esos impulsos pecaminosos en el ser humano. Por eso es que la desobediencia o el pecado o el concepto de pecado esencialmente se conoce como la transgresión. El pecado es la transgresión de los mandamientos divinos o de las normas divinas. Entonces, la escritura
tanto si es en el Antiguo Testamento como si es el Nuevo Testamento, reconoce que hay una condición pecaminosa en el ser humano. Pero esto, por supuesto, se ha reiterado desde el principio de la fe cristiana, pero es interesante cómo en el siglo XVI, ya de una manera pues más estructurada, se va a tocar este tema tanto del pecado original, que el pecado original ya se hablaba desde el siglo III con un teólogo llamado Agustín de Hipona, y que después se recuperaría por Juan Calvino. Y otro teólogo también del siglo o de los primeros siglos, siglo III, Pelagio, hablaba también sobre esa naturaleza pecaminosa del hombre, y que esta postura de Pelagio en el siglo III también va a ser retomada por Jacobo Arminio. Y van a estar ya más estructuradas, y a partir de ahí se van a establecer las pautas, las consideraciones, los enfoques que tienen que ver en la actualidad con respecto al pecado o con respecto a la naturaleza pecaminosa en el ser humano. Así es que por eso es que aquí tenemos a estos dos teólogos del siglo XVI, Jacobo Arminio, que recupera una postura que, como corresponde a Pelagio, entonces se identifica una postura pelagiana, y Juan Calvino, que recupera igualmente del siglo III con la postura de Agustín de Hipona, una postura agustiniana. Entonces, pero vamos a ver a qué se refiere cada una. Bueno, dice, la postura de arminiana em, se le denomina así porque corresponde a este teólogo holandés, Jacobo Arminio, que vivió entre esos años. Dice, Jacobo Arminio decía que la naturaleza original del ser humano sí se vio afectada por el pecado, pero solo parcialmente. Cuando pensamos en una situación parcial, y cuando Jacobo Arminio pensó en algo parcial, lo parcial se refiere a que si hay una afectación, sí se puede distinguir un daño en la naturaleza humana, pero que este daño no fue total, sino fue parcial. No sabemos a qué grado, si a un 30, 40, 50, 70%, no sabemos, pero fue parcial. Y no borró del todo, no anuló del todo la imagen de Dios en el ser humano. Dice entonces, para complementar esta parte de la postura arminiana, dice, quedando sus capacidades intelectuales y morales disminuidas, pero funcionalmente aceptables todavía. Es decir, después de esa primera desobediencia de Adán y Eva, y que Dios los tiene que echar fuera del huerto del Edén, y pues decirles que ellos ahora, por causa del pecado, tendrán toda una serie de males que envolverán su existencia. Pero la postura arminiana dice que aunque sí hubo un daño, hubo una afectación de la naturaleza humana, no fue total sino parcial. Y que estas cualidades intelectuales y morales, es decir, estas cualidades que al hombre todavía le indican qué es bueno, qué es malo, qué debería de hacer, qué debería de evitar, estas capacidades de razonamiento y de elección ética todavía estaban presentes y eran funcionalmente aceptables. Esa es una postura, es la postura de Jacobo Arminio, y se conoce como la postura arminiana. En otras palabras, quiere decir que cuando alguien cree que cualquier ser humano, incluso los no creyentes, eso es importante, cualquier ser humano, incluso los no creyentes, saben, pueden distinguir qué es bueno y qué no lo es. Es decir, tienen todavía un discernimiento moral.
Si no, imagínense, todos los seres humanos por igual asesinarían, robarían, maltratarían, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero la conciencia humana ya plantea y refrena esos impulsos que causan daño, no solo a nosotros mismos, sino a los demás. Esto quiere decir entonces que aunque sí existe pues la naturaleza humana pecaminosa, la conciencia humana todavía puede refrenar esos impulsos. No siempre, pero sí en una buena parte. Por eso es que en el mundo de hoy existe gente que consideramos o que catalogamos como mala, que hacen cosas malas, pero también existen personas buenas que evitan hacer cosas malas. Bueno, repetimos entonces, esto sería la postura arminiana. Vamos a pasar a la siguiente postura, sería la postura calvinista. ¿Por qué se conoce como postura calvinista? Porque la estructuró Juan Calvino, igualmente en el siglo XVI, pero Juan Calvino era un teólogo francés, mientras que Jacobo Arminio fue un teólogo holandés. Em, Después de la Reforma, esto es como un breve paréntesis, después de la Reforma, igualmente a comienzos del siglo XVI, se establecen toda una serie de posturas teológicas con respecto al Evangelio, a la gracia, al pecado, a la acción de Dios, todo lo que tiene que ver con eh, esta teología que hoy pues ya viene incorporada en todos nosotros, pero que en su momento, en el siglo XVI, estaba en pleno auge. Toda esta cuestión de la gracia, que es la gracia, en fin. Bueno, eso como un breve paréntesis. Entonces, por eso es que a mediados del siglo XVI tenemos estas posturas que se van estructurando y que van a tener su impacto en los siglos posteriores con el surgimiento de todas esas confesiones religiosas que van a existir, entre ellos nosotros, por supuesto. Bueno, entonces esta postura calvinista dice que la afectación de la caída en el ser humano no fue parcial, sino total. Es decir, aquí hay una postura contraria, totalmente contraria a la de Jacobo Arminio. Mientras que Jacobo Arminio dice que fue parcial, Juan Calvino dice que fue total, fue absoluta. Dice, y debido a ello, esta naturaleza y esta imagen de Dios quedó destruida en el ser humano y con ello el ser humano pierde sus capacidades para buscar a Dios y hacer el bien. Ahora, también hay posturas hoy día que dicen que el ser humano por naturaleza es incapaz de hacer el bien. Por eso es que el mundo está como está. Por eso es que nuestro mundo de hoy está en plena crisis, porque el ser humano, aunque pudiera distinguir, aunque pudiera tener un discernimiento moral, su naturaleza lo lleva continuamente a hacerlo mal. Bueno, esa es la postura calvinista. Entonces, quiero decirles, hermanos, que a lo mejor ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Bueno, tiene que ver mucho, porque a veces nuestra postura puede ser una mezcla de ambas, una mezcla de arminianismo y una mezcla de calvinismo. Si esto nos queda claro, es decir, si nos queda claro que Jacobo Arminio dice que esta afectación fue parcial, y si nos queda claro que Juan Calvino dice, no, no fue parcial, sino total. El ser humano no puede sino hacer solamente lo malo. Y Jacobo Arminio dice, no, el ser humano puede tomar decisiones, o puede tomar decisiones.
Bueno, nosotros ahora creemos en el libre albedrío, en la libre autodeterminación del ser humano. Esto quiere decir que el ser humano puede elegir entre hacer el bien o no. Puede elegir hacer lo malo también. Juan Calvino diría no. No existe, no existe libre albedrío. Es una ilusión. El libre albedrío es una ilusión porque el ser humano siempre está haciendo continuamente y solamente lo malo. Y Jacobo Arminio diría, no, el libre albedrío es una realidad y el ser humano toma las decisiones de si obra lo malo, si hace lo malo, o si obra el bien, si hace lo bueno a los ojos de Dios. Entonces, pues son dos posturas, repito. Es muy interesante cómo nuestra doctrina, nuestros puntos doctrinales, aunque no mencionan estas posturas, al hablar sobre la naturaleza humana, uno puede ver muy fácilmente cómo aparece en ciertos momentos, sobre todo cuando se habla del ser humano y cuando se va a hablar de la gracia divina, de la salvación. Es muy interesante cómo estas dos posturas, sin ser mencionadas, es decir, no aparece en los términos de postura arminiana, postura calvinista, no aparece eso, por supuesto, pero en la argumentación, en la explicación, sí van a poder identificarse estas posturas en algún grado. Así es que repetimos, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Pues mucho, porque cuando desarrollamos nuestros puntos doctrinales sobre el ser humano y sobre la salvación, aparecen o a veces mezcladas o a veces enfatizadas una u otra estas posturas, la postura arminiana y la postura calvinista. Y ustedes, si quieren verificarlo de cuenta propia, pues ya con más calma se meten a la página de la iglesia, se meten a los puntos doctrinales, ven el artículo que tiene que ver con el ser humano y luego el artículo que tiene que ver con la salvación. De hecho, hay varios artículos que tienen que ver con el tema, pero principalmente esos, el ser humano y la salvación. Y ustedes van a poder verificar de cuenta propia cómo eh, estas posturas parecen reflejarse en la argumentación, en las ideas o en las explicaciones que brindan tales artículos doctrinales. Entonces, a la pregunta de qué tiene que ver eso con nosotros, tiene que ver mucho porque va a determinar también nuestra propia postura, ya sea en predicaciones o cuando alguien nos pregunta o nuestro pensamiento, van a determinar cómo es que pensamos nosotros. Y repetimos, a veces nuestra propia postura puede ser que sin saberlo seamos arminianos, porque si yo creo en el libre albedrío real, si yo creo realmente en el libre albedrío, entonces, pues yo tengo una postura arminiana. Si yo no creo en el libre albedrío y digo que el libre albedrío no existe y que es una ilusión porque la naturaleza humana es esencialmente o totalmente o absolutamente pecaminosa, pues yo tengo una postura calvinista. Entonces, así de fácil que aún sin que mencionemos a estas personas, a estos teólogos del siglo XVI, aunque no los mencionemos, es muy probable que nuestras posturas se acerquen mucho a lo que ellos decían. Ahora, cada una postura viene desglosada, por supuesto. Hay cinco puntos esenciales en las que cada postura se va a desarrollar y es lo que vamos a ver el día de hoy. Por eso, al inicio yo les decía que tenemos que estar muy atentos porque de una u otra manera esto no, esto está impactando, estas posturas están impactando
nuestros enfoques teológicos de hoy día. Así es que vamos a ver cada una. Vamos a comenzar primeramente con la postura calvinista. Y tengo este material. Me gustaría abordarlo muy brevemente, porque también está muy relacionado con nuestro tema sobre el pecado. Así es que lo voy a abordar. También dice la naturaleza humana y la doctrina del pecado original. Dice también a lo largo de la historia hasta nuestros días existen posturas diversas sobre las consecuencias. Hay que hablamos de consecuencias sobre las consecuencias del pecado original, formulándose tres visiones principales al respecto sobre las consecuencias del pecado en el ser humano. Muy bien, hay una postura que se conoce como antropología negativa. Eso es como si fuera calvinismo puro. Esta antropología negativa dice que el ser humano es absolutamente incapaz de obras buenas. Miren, es muy sencillo esta parte. El ser humano es incapaz de obras buenas. Fíjense cómo funciona esta cuestión. A veces decimos, bueno, oramos y para garantizar nuestro apego a la norma divina, oramos y le decimos a Dios. Dios, pon en mi pensamiento, pon en mi corazón, pon en mi voluntad tu palabra para que yo pueda hacer lo que tú quieres. Espíritu Santo, te pido que tú inundes mi ser, inundes mi vida, inundes mi existencia para que yo solamente pueda hacer cosas buenas, yo pueda realizar las cosas que Dios quiere. Fíjense cómo en algo tan sencillo como es una oración pidiéndole a Dios que Él nos dirija nuestra vida, al Espíritu Santo que Él nos lleve a producir solamente frutos benignos, frutos de vida, frutos de salvación. Estamos reflejando esta antropología negativa, es decir, como nosotros reconocemos que somos incapaces de hacer lo bueno, entonces le pedimos a Dios que Él se encargue. Dios, tú encárgate de mi vida. Espíritu Santo, tú llévame, dirígeme, oriéntame, condúceme hacia cosas buenas. Cuando yo digo eso, es porque de una forma natural yo reconozco que yo soy incapaz de hacerlo. Entonces, fíjense cómo a veces las actitudes ya tienen de fondo, ya van dirigidas, en el fondo van dirigidas por una cierta postura. Entonces, por eso es que a veces nosotros vemos los conceptos y decimos, ah, pues nada tiene que ver conmigo, esos conceptos extraños que tienen que ver conmigo. Pues tienen que ver y mucho. Bueno, esa es la antropología negativa, la antropología positiva, que sería una postura esencialmente arminiana. Mientras la primera postura de antropología negativa era calvinista, esta postura va a ser arminiana, por supuesto. Dice, a pesar de la caída, el ser humano conserva plenamente su capacidad racional y moral y puede realizar buenas obras incluso sin precisar de la gracia. Incluso sin precisar de la gracia. Esta postura reconoce que algunas obras son producto de la gracia, pero otras obras buenas son productos de esta capacidad racional y moral que todavía conservó el ser humano después de la caída, es decir, después de la entrada del pecado en el mundo. Es muy interesante porque ustedes pueden decir, desde aquí uno se responde la pregunta de, bueno, ¿por qué hay personas que son no creyentes, que no confiesan, que no se reúnen en alguna denominación, pues incluso
nunca van a la iglesia, pero son personas que no dañan a nadie, que tienen un buen testimonio, que son buenos vecinos, que me han ayudado incluso en muchos casos, que son personas pues muy equilibradas moralmente hablando. ¿Por qué? Bueno, por esta razón, porque aunque el pecado entró en la realidad humana, alteró la realidad humana, el pecado no anuló, en este caso, la la imagen de Dios en el ser humano. Y por eso es que el ser humano puede hacer cosas buenas incluso sin ser religioso, incluso sin ser cristianos, incluso sin ir a una iglesia. En otras palabras, diría incluso sin precisar de la gracia divina. Porque en el primer punto, en el primer aspecto de la antropología negativa, el ser humano es incapaz. ¿Y cómo va el ser humano a hacer cosas buenas? Solamente por la gracia. Por eso es que la persona que ora, que hace oración en la primer postura de la antropología negativa, siempre va a decir, Dios, obra tú en mí, Dios, actúa tú en mí, entre paréntesis, porque yo soy incapaz. Pero la persona que vamos a poner ahí un creyente, el creyente diría, Señor, hazme consciente, ilumíname con tu presencia para que yo pueda elegir, pueda tomar buenas decisiones, pueda elegir lo malo y hacer el bien. Digo, perdón, elegir lo bueno, elegir lo bueno y hacer el bien. Entonces ahí tenemos a un creyente que está orando, consciente de que sí necesita ayuda de Dios, claro, pero también tiene conciencia, tiene libre albedrío para poder distinguir, discernir qué serían acciones malas, qué serían acciones buenas y actuar en consecuencia. Y ahí tendríamos a personas que pues no son creyentes, pero que con esa capacidad de discernimiento moral eligen hacer, por lo menos no sabiendo hacer el bien, no lo hace. Es decir, es muy interesante porque el pecado no está solamente en aquel que hace lo malo, sino está también en aquel que no obra activamente el bien, que distingue, que puede discernir qué es hacer lo bueno, pero no lo hace, es decir, se mantiene pasivo. Entonces, esta conducta pasiva de alguien que sabe hacer el bien, pero que no lo hace, se mantiene pasivo, eso también, desde el punto de vista escritural, es pecado. Pues está interesante y tiene mucho que ver con nuestras posturas y enfoques actuales acerca de la salvación sobre el ser humano y sobre la gracia. Bueno, hay una tercera postura que es la antropología media. Y esta antropología media dice, el ser humano, a pesar de la caída, está en capacidad de elegir obrar el bien. Aunque, perdón, iba a estornudar, pero ya no. El ser humano, a pesar de la caída, está en capacidad de elegir obrar el bien, aunque para una verdadera regeneración necesita la gracia. Aquí hay algo interesante, muy interesante en esta antropología media, porque dice que la imagen de Dios en el ser humano no quedó totalmente destruida, que sería una postura arminiana, pero cree en la necesidad de la gracia, en la necesidad de la regeneración, en la necesidad de la salvación. Y esto es interesante porque si bien esta postura puede decir, ok, existen personas buenas aunque no vayan a la iglesia. Existen personas
moralmente correctas, aunque no profesen ninguna religión, aunque no profesen un credo. Sin embargo, esas personas también necesitan la salvación de Dios, aunque no son personas activamente malas que producen daño a la sociedad, a sí mismos, a sus vecinos, etcétera, etcétera. Aunque no son personas activamente malas, y pudiéramos decir son personas moralmente correctas, aún así necesitan de la salvación y necesitan de la regeneración que trae la gracia divina. Entonces, esta postura es interesante porque también como iglesia la tenemos, es decir, nosotros evangelizamos parejo, es decir, nosotros anunciamos el evangelio, anunciamos las buenas nuevas, tanto para aquellas personas que activamente son malas y que tienen que cambiar su modo de vida, pero también anunciamos el evangelio incluyendo aquellas personas que juzgamos como moralmente correctas, ¿sí? Porque nosotros ya en nuestra estructura teológica decimos, no, es que la salvación es para todos, tanto para los que evidentemente se portan mal, como para aquellos que a lo mejor en apariencia no son tan malos, por lo menos no como esas personas que sí matan, que sí mienten, que sí roban, que sí causan todos esos males. Entonces, esta tercera postura sería eh, que reconoce todavía la capacidad racional y moral del ser humano, pero también reconoce la necesidad de la salvación en todo ser humano. Entonces, fíjense cómo resultan entonces interesantes estas posturas porque van a reflejar en mayor o menor grado en nuestros enfoques actuales, tanto a nivel personal como a nivel eclesial. Así es que por eso es que vale la pena tomarlas en cuenta y reflexionarlas para ver qué tanto de estas posturas, argumentos se mueven o se están moviendo en nuestros enfoques actuales. Muy bien, vamos a entonces a comenzar con la postura calvinista. Ya dijimos que van a ser 5 puntos. Vamos a desarrollar la postura arminiana, tanto calvinista, en 5 puntos principales. Dice la naturaleza humana y la doctrina sobre el pecado original, la postura calvinista, dice la depravación total. Depravación total, depravación total. Cada punto ya contiene en el mero título la postura, depravación. Algo depravado a veces se utiliza, es una persona depravada o es una naturaleza depravada. Depravado quiere decir que ya está torcido, que ya sus acciones, su pensamiento, su voluntad, todo ya está dirigido hacia lo malo, ya está depravado, ya está pervertido, ya se torció. Entonces, por eso es que el título de cada postura, de estos 5 aspectos de cada postura, ya hacen el planteamiento ya a qué se van a referir. Entonces, aquí es una depravación no parcial, recuerden, el que dice que es una afectación parcial es Jacobo Arminio y el teólogo que dice que es una afectación total y absoluta es Juan Calvino. Eso ya tiene que estar bien identificado en nuestra mente. Muy bien, vamos entonces. La imagen de Dios en el ser humano ha sido afectada y distorsionada por la entrada del pecado en el mundo. Esto significa que cada aspecto de la vida, toda la vida,
ya está condicionada por el pecado, por lo cual señala la Escritura, y se van a utilizar textos bíblicos. O sea, no crean ustedes que no recurren a textos bíblicos. Claro que se van a utilizar textos bíblicos para sustentar sus argumentos. Y son textos bíblicos que nosotros podemos leer y que existen ahí naturalmente. Bueno, desde esta postura dice que la Escritura ya señala esa parte, dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es una cita directa de los escritos paulinos, en donde en su argumentación Pablo está determinando que todo ser humano, tanto si son gentiles como si son judíos, todos cayeron de la gracia de Dios y están bajo pecado. Es decir, creo que es un argumento claramente identificado. Pero el argumento calvinista dice, esa situación, esa condición humana de estar muertos en nuestros delitos y pecados es una circunstancia que no podemos cambiar por nosotros mismos. Y por eso va a ser necesaria la gracia divina. Entonces, en tanto el ser humano está muerto en sus delitos y pecados, o muerto a causa de sus delitos y pecados, entonces la salvación tiene que venir de forma externa. Él no se puede salvar. Dice el canon de Dort, que es la declaración que resume la postura de las iglesias protestantes en los Países Bajos, es decir, estas teologías se originaron ciertamente en Europa, queridos hermanos, pero con el paso del tiempo vinieron también a tener gran influencia en América, en el continente americano. Así es que, aunque estamos hablando y estamos citando y citaremos eh, confesiones de esa, pues sí, de esa región geográfica, realmente también la influencia ha llegado hasta nosotros hasta el día de hoy. Así es que, pero tenemos aquí la referencia porque sí es importante que tengamos esa referencia, cómo se originan y qué es lo que dicen estas posturas. Dice el canon de Dort. El canon de Dort se le llama así porque era una declaración, era como si fueran sus puntos de fe de la iglesia calvinista. Dice, el canon de Dort, declaración que resume la postura de las iglesias protestantes en los Países Bajos, dice, por consiguiente, todos los hombres, todos los seres humanos son concebidos en pecado y al nacer son como hijos de ira y incapaces de hacer algún bien saludable o salvífico e inclinados al mal, muertos en pecados y esclavos del pecado. Y no quieren ni pueden volver a Dios, ni corregir su naturaleza corrompida, ni por ellos mismos mejorar la misma, sino solamente por la gracia del Espíritu Santo, que es quien regenera. Fíjense, y fíjense cómo ahora sí, para que no quede duda, para que no haya equivocaciones, se detalla la naturaleza pecaminosa en el ser humano. Es concebido en pecado, nace en pecado, su naturaleza solamente puede pensar en el pecado, son esclavos del pecado, somos esclavos del pecado, no podemos cambiar esa realidad, no podemos corregirla, no podemos mejorarla y solamente podemos aspirar a que este cambio, a que esta regeneración, a que esta transformación venga no de nosotros, porque nosotros no podemos, sino solamente venga de Dios, venga de su gracia y venga de su espíritu. Repetimos, a lo mejor nosotros nunca hemos escuchado el canon de Dort, ni su argumentación, pero repetimos ya en la experiencia cristiana nuestra,
es posible que reproduzcamos este mismo, como ya decíamos, ¿no? El creyente que ora y que dice, Señor, tú sabes que yo soy un hombre débil, tú sabes que yo soy una persona que duda, que mi fe se tambalea y te pido que tú me ayudes, te pido que tú actúes en mí, que tú limpies mis malos pensamientos, que tú dirijas mis acciones hacia tus mandamientos. O sea, cuando una persona empieza a decir así, a explicar así su experiencia cristiana, pues esto se parece mucho a la argumentación del canon de Dort. Así es que, queridos hermanos, tenemos que ser muy analíticos porque todo esto se refleja incluso hasta en una oración, incluso hasta en la manera en que oramos, en la manera que comprendemos en qué consiste la gracia, eh, la manera en cómo interpretamos la acción de Jesucristo, etcétera, etcétera. El mismo bautismo, ¿no? Hay en estas pasadas semanas, por lo menos en México, ocurrieron bautismos y estos nuevos bautizados se integran en la celebración de la Cena del Señor. Y creemos que en el bautismo nuestros pecados fueron perdonados. Esto quiere decir que entonces, si en el bautismo nuestros pecados fueron perdonados por la gracia divina, porque nos identificamos con la muerte y la resurrección de Cristo, es decir, somos muertos al pecado, bajamos al agua, somos sumergidos en el agua y después somos sacados del agua, somos resucitados con Cristo a una vida nueva, a una vida transformada. Eso significa que entonces ya jamás vamos a volver a pecar, jamás cometeremos alguna falta. Ya a partir de entonces toda nuestra vida será intachable, pura, sin mancha. Bueno, todo esto tiene que ver con esta cuestión. ¿Cómo pensamos nuestra vida? ¿Cómo nosotros decimos, bueno, Señor, pues yo ya soy un nuevo creyente, soy una nueva criatura, em, pero ayúdame, pero tú sabes cuáles son mis áreas débiles, tú sabes cuáles son mis áreas de flaqueza, así es que, Señor, te pido que me ayudes, por favor. Entonces, viene toda esta cuestión de la experiencia cristiana y cómo nosotros conceptualizamos o cómo enfocamos esta regeneración en el ser humano. Bueno, entonces, con respecto a la depravación total, insistimos en la postura calvinista, la depravación total significa que el hombre no puede hacer el bien. Su naturaleza es totalmente pecaminosa, está en depravación total y absoluta, y si viene algún cambio, este cambio es externo, es decir, de la gracia divina, de la salvación de Dios, pero no de él mismo, no de la persona, porque la persona es incapaz. Muy bien, vamos a revisar el siguiente punto. Elección incondicional y, entre paréntesis, soberanía absoluta. Este segundo punto es natural, es el desglose natural del primero, porque si en el primero hemos establecido que el ser humano está depravado, entonces se entiende que este segundo punto tenga sentido. Si el ser humano está depravado, está perdido, está muerto en sus delitos y pecados, entonces, ¿de dónde debe venir la ayuda? De un agente externo, y este agente externo es Dios. Por eso es que se llama elección incondicional. ¿Por qué incondicional? Porque no depende del ser humano. De hecho, el ser humano
ni siquiera podría darse cuenta de Dios porque su misma pecaminosidad crean sobre él una ceguera que no le permiten ver ni apreciar a Dios. Por eso es que se trata de una elección incondicional porque no depende de él, depende de Dios. Y si depende de Dios, entonces se trata de una soberanía absoluta. Esto se tiene que distinguir porque porque para entender este punto hay que distinguir ese aspecto, ese concepto de la soberanía absoluta. ¿Qué sería una soberanía parcial o una soberanía relativa? Cuando se habla de soberanía, pensemos en cuestiones hoy día se puede utilizar como somos una nación soberana. ¿A qué nos referimos con eso? Que tenemos una libre autodeterminación, que nosotros como nación, como pueblo, como sociedad, marcamos el rumbo que vamos a seguir, por el que vamos a transitar. Bueno, esta soberanía también se aplica a Dios. Es decir, por eso hablamos de que Dios establezca su voluntad en nuestra vida, que Dios establezca su autoridad, que Dios nos guíe con su autoridad. Nosotros creemos que la Biblia es nuestra norma de fe y conducta, es la regla, y son los principios que regulan nuestra experiencia de vida cristiana. Así es que hablar de la soberanía absoluta, es decir, desde esta postura calvinista, por supuesto. Hablar de la soberanía absoluta es reconocer que yo soy incapaz, porque yo soy un pecador empedernido, y entonces Dios tiene que hacer todo, todo. Y cuando hablamos de todo, es que si yo soy incapaz para todo, entonces Él tiene que hacerlo todo. Por eso es que se habla de una soberanía absoluta. Dice, Dios elige a quien Él quiere elegir, no elige a todos. Esta es una cuestión con la cual tanto Jacobo Arminio como Juan Calvino van a coincidir. La salvación no es universal. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de su palabra, de su voluntad, sí, sí. Pero es un hecho que no todos van a salvarse porque recuerden ustedes que también en el juicio final para eso existe, para dividir a los que van a ir a vida eterna y los que van a ir a muerte eterna. Entonces ya el solo hecho de que exista un juicio final, quiere decir que no todos se van a salvar. O sea, tan sencillo como eso. Si existe un juicio final, quiere decir que entonces no todos se van a salvar, porque ahí se van a determinar quiénes van a vida eterna y quiénes van a muerte eterna. Entonces, en palabras simples, no todos se van a salvar. Entonces, esta postura dice, Dios elige a quien Él, o sea, todos son pecadores, todos, pero Dios elige a quienes quiere salvar. Dice, debido a que estamos muertos, es decir, literalmente inhabilitados para tomar cualquier tipo de decisión que nos ayude, la única salida a nuestra muerte espiritual, pero diríamos total, a nuestra muerte total, es que Dios nos saque de ella. Es la única alternativa para la postura calvinista. Este aspecto de la elección incondicional es, en otras palabras, dado que el ser humano es incapaz, entonces la única alternativa real que tenemos es que Dios haga las cosas por nosotros. Dice, ni siquiera tenemos derecho a quejarnos en nuestra situación pecaminosa y tampoco tenemos derecho a hacer un reclamo a Dios si Él decide salvar a alguien.
Porque como ya hemos dicho, no es una salvación universal, no es una salvación que vaya a ser para todos. Entonces no podemos acusar a Dios, no podemos protestar a Dios o hacerle algún reclamo de que por qué elige salvar a unos y a otros no. Esto solamente queda en su libre soberanía, por eso se llama soberanía absoluta, queda en su elección muy, muy personal, incondicional, es decir, no tiene que ver con nosotros para nada. Él sabe que es lo mejor, en su sabiduría, en su inteligencia, él decide qué es lo mejor y lo hace. Punto. Dice, si continúo leyendo, dice, la elección incondicional simplemente significa que Dios escoge dar vida eterna sin estar condicionado por algo en aquellos que ha elegido. Otra vez un texto bíblico. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. Es decir, también es el uso de pasajes bíblicos para respaldar esta postura. Como siempre sucede, toda persona que tiene una postura siempre va a buscar pasajes bíblicos que respalden su postura. Esto va a suceder en todos los casos, sucede en nuestros casos también. Tenemos que reconocerlo. Así es que esta postura utiliza también sus propios o utiliza pasajes bíblicos para respaldar sus argumentación, sus argumentos. Dice, al respecto, en otra declaración se añade declaración de esto que decíamos que la confesión de Dort. Dice, en otra declaración se añade, dice, nuestros hermanos de años atrás nos dicen, por el decreto de Dios y para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados para vida eterna y otros son preordenados para muerte eterna, como también se repite en la confesión de Westminster, que es una confesión de la postura también calvinista. Entonces, pero fíjense cómo aquí se utilizan, para no decir que Dios predestina para bien y Dios predestina para mal, utiliza solamente la palabra predestinación para aplicarlo a aquellos que van para vida eterna y utiliza la palabra preordenación para aplicarlo a quienes van a muerte eterna. En otras palabras, si Dios y solo Dios elige, si esta capacidad de elección no depende del ser humano, porque ya decimos que el ser humano es pecador y solamente merece la muerte, y si a Dios corresponde esa decisión de elegir a quién salva, entonces esta decisión se va a conocer como la predestinación divina. La predestinación divina, desde el punto de vista calvinista, es que Dios sabe quién va a responder anticipadamente. Dios sabe quién va a responder a esta fe por él otorgada y quién no. Entonces, como él sabe todas las cosas y sabe que algunos ni siquiera van a poder valorar la fe, ¿no? No van a poder comprender el evangelio ni, ni, ni apreciar la muerte de Jesucristo. Él sabe que algunos no lo van a hacer, entonces esos son desechados y solamente son elegidos aquellos que en su conocimiento, en su sabiduría, sabe que sí van a dignificar y van a responder en fe. Así es que unos serán predestinados para vida eterna, mientras que otros serán preordenados para muerte eterna. Los que son preordenados, porque aquí hay quienes dicen, bueno, es que si tienes una elección para vida, entonces en automático tienes una elección para muerte. Entonces Dios es el responsable
de los que van a vida eterna, pero también es responsable de los que van a muerte eterna, es decir, Él lo está propiciando. Claro que esto, quien maneja la postura eh, calvinista dice, no, 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 Dios es responsable de los que se salvan, sí, pero no es responsable de los que se van a perder. Los que se van a perder, en todo caso, son responsables ellos mismos por su pecado. Es decir, se evita hacer culpable a Dios o responsabilizar a Dios de todos aquellos que van a perecer y van a ir a muerte eterna. Como que se cuida en este argumento y en esta postura, se cuida de no hacer a Dios responsable de quienes van pues, a ir a la aniquilación absoluta, sino. Pero es difícil, o sea, esta postura es difícil, la verdad tiene sus dificultades, pero bueno, es el punto 2, el aspecto 2 de la postura calvinista. Estos 5 puntos se van a ir complementando unos con otros, así es que vamos al punto número 3. Dice expiación limitada. Como es una depravación total, es una elección incondicional o soberanía absoluta, entonces también se trata de una expiación limitada. Es lo que decíamos. Jesucristo muere, sí, pero no muere para todos, muere para aquellos que ya han sido predestinados por Dios para vida eterna. Para esos muere, no muere para todos. La expiación limitada, dice. La muerte de Cristo paga por todos los pecados de los que han sido elegidos. Paga por el pecado de los que han sido elegidos. El perdón de los pecados está disponible para todos los pecadores, pero solo es efectivo para aquellos a quienes el Padre ha elegido desde la fundación del mundo. Otra vez, ustedes pueden recordar algún pasaje que tiene que ver con esto. En cartas como Efesios y Colosenses, donde la iglesia, los miembros de la iglesia son elegidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, por eso es que esta postura dice, ok, sí, sí, la, la, la oferta de perdón está disponible para todos los seres humanos, sí, todos, 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 pero solo va a ser efectiva, solo va a ser eficaz para aquellos que han sido elegidos. Y obviamente, como no van a ser elegidos todos, sino solo una parte, que nosotros, nadie conoce, solo Dios conoce, entonces es esta expiación de Jesucristo a través de su sacrificio, solo va a ser efectiva para los elegidos, solo para él. Dice, la expiación de Cristo es suficiente para que toda la humanidad sea salva, independientemente de si son creyentes o no, independientemente de si lo pueden ver o no. Pero solo es eficiente para los elegidos. La sangre de Cristo pudiese salvar a todos si esa fuese la voluntad de Dios, pero no es su voluntad salvar a todos, porque si no, entonces hablaríamos de una salvación universal. Y como no es una salvación universal, porque de hecho va a haber un juicio final, como no es una salvación universal, desde ese punto de vista, entonces la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, solo es para los elegidos, solamente para ellos. Y vemos otra vez aquí una cita del Canon de Dort que dice lo siguiente. Dice, porque este fue el consejo absolutamente libre, la voluntad misericordiosa y el propósito de Dios Padre, que la virtud vivificadora y salvadora de la preciosa muerte de su Hijo se extendiese a todos los predestinados para que únicamente ellos y solo ellos, dotarlos de la fe justificante,
y por esto mismo llevarlos infaliblemente a la salvación. O sea, Dios los elige, Dios los justifica, Dios les da la fe y Dios garantiza su salvación. Volvemos al punto de vista que en la actualidad parece reflejarse cuando un creyente dice: Señor, yo sé que la salvación solamente es tuya, yo sé que yo solamente soy merecedor de muerte, pero acudo a tu misericordia. Toco las puertas de tu misericordia para que tú extiendas sobre mí tu salvación y me salves, y me lleves, y me guíes, y me dotes con todo lo que es tuyo para que yo tenga una vida conforme a tu voluntad. Yo sé, hermanos, que no lo hacemos de mala intención. Un hermano que ora así no lo hace con mala intención. Por supuesto que no, pero en el fondo está reflejando esta postura. Por eso es que insistimos, bueno, y todo esto que tiene que ver con nosotros, pues tiene que ver y mucho porque va estableciendo nuestro discurso, va estableciendo nuestro pensamiento, va estableciendo nuestro enfoque sobre estos temas de pecado, salvación, gracia, fe, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos al siguiente punto. Gracia irresistible. Todo esto va encadenado, ¿eh? Todo esto va encadenado y el siguiente punto va a sustentarse en el anterior. Bueno, gracia irresistible. Dice, nadie se puede negar. Habla de los elegidos, de los elegidos. Acuérdense que aquí estamos hablando solamente de los elegidos, que son ellos a quienes Dios en su sabiduría y en su conocimiento elige para ser salvos. Dice, nadie se puede negar o resistir a la gracia salvadora de Dios. Cuando la gracia de Dios llega, nunca puede ser rechazada. Su efectividad es perfecta, es perfecta. Esto significa que si Dios ha elegido a alguien, no hay forma de que esa persona no llegue a ser salva. Porque ¿quiénes somos nosotros para decirle no al Señor? Y viene aquí una cita también de la Confesión de Westminster que dice: todos los que Dios predestinó para vida, y solo esos, Él se place en su tiempo llamar efectivamente por su palabra y el Espíritu. La predestinación para la postura calvinista ocurre, lo que dice el texto bíblico, desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, antes de que el mundo fuese creado, Dios ya sabía quiénes se iban a salvar. Antes de que existieran todas las cosas, de que Dios formara los cielos y la tierra, de que formara al ser humano del polvo de la tierra, etcétera, 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 Dios ya sabía quiénes, ya había predestinado, ya había elegido a quienes se iban a salvar. Y repetimos, a veces se predica esa idea de que Dios ya tiene una predestinación sobre los creyentes, de que Dios ya ha establecido con bastante anticipación, Dios ya ha establecido quiénes van a ser salvos. Así es que por eso dice esta parte de la confesión que dice que llegado el momento, es decir, en cierto momento ya Dios predestina, en otro momento el mundo es creado, en otro momento vendrá la vida fulanito de tal, Pablito Pérez, Juanita Rosales, quien ustedes quieran. Llegado el momento va a llegar a existir Juanito Pérez o Pablito Pérez, perdón, y Juanita Rosales. En cierto momento, en el tiempo y en la historia van a existir. Y resulta que Pablito y Juanita son elegidos. Así es que cuando Pablito y Juanita finalmente llegan a la existencia, Dios ya sabe que ellos eran elegidos y entonces
los dota de la fe, de la justificación, de la gracia, todo, 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 para que ya ellos vayan caminando hacia la salvación. Dice, y dice aquí, dice, este es uno de los puntos más esperanzadores de la teología cristiana, pero obviamente de la postura calvinista. Este es uno de los puntos más esperanzadores de la teología cristiana por su poderosa gracia. Los que fuimos escogidos seremos glorificados. Obviamente ese es el punto de vista calvinista, porque si la garantía de la salvación está en Dios, entonces, como dice el texto paulino, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni la muerte, ni hambre, ni la desnudez. Nada podrá separarme del amor de Dios. El calvinista diría, una vez que Dios me ha elegido, una vez que Dios me ha predestinado para vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los potestados, ni la muerte, ni nada podrá separarme de esa elección. Eso diría el calvinista. Así es que ustedes ya pueden ver cómo a veces una postura se puede sustentar en, en textos bíblicos que pues soporten o que den soporte a este enfoque. Bueno, el último punto sobre la postura calvinista es la perseverancia de los santos. Dice, los elegidos, los elegidos que son los realmente salvos porque ellos son predestinados desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación, Dios ya estableció quiénes van a ser salvos. Nos dice, los elegidos perseverarán hasta el final. ¿Por qué perseverarán hasta el final? Porque Dios ha hecho todo para ellos, les ha puesto la fe, a esta gracia irresistible, los cobija, los direcciona. Entonces, como Dios hace todo, y si Dios hace todo, esa es la mejor garantía. Que Dios haga todo es la mejor garantía que alguien puede tener. Entonces, pues ya no, nomás nos dejamos llevar y cumplimos lo que Dios quiere que cumplamos. Dice, a quienes Dios ha aceptado en su amado, es decir, a los elegidos, y que han sido llamados eficazmente y santificados por su Espíritu. O sea, es elección, entiéndase predestinación, es predestinación, es llamamiento eficaz, es santificación por el Espíritu, es decir, Dios hace todo. Y obviamente Dios tiene que hacer todo porque el ser humano en su pecaminosidad es incapaz. Recuerden que uno de los primeros puntos que debe establecer la postura calvinista es que el ser humano está en una condición de depravación total. Y si está en una condición de depravación total, entonces quien tiene que hacerlo todo es Dios. Por eso es que Dios predestina, Dios llama y Dios santifica. Él hace todo, todo, todo. Dice, bueno, estos que son elegidos, dice, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia. Esto es muy, muy interesante porque si preguntáramos, si hiciéramos una pregunta de, hermanos, la salvación se puede perder. ¿Usted puede perder su salvación? Creo que diríamos que sí. ¿Alguien puede perder su salvación? Sí. Si se vuelve desobediente, si se vuelve rebelde, si se aparta, como dice el texto, que algunos se apartaron, habiendo conocido la gracia, se apartaron de ella y volvieron a su antigua vida. Como a veces fue el reclamo del apóstol Pablo contra alguno de los que ya incluso eran discípulos reconocidos que ante un momento de prueba o un momento de debilidad, se apartan, se apartan, se van, se alejan de los caminos de Dios. Entonces diríamos, bueno, la salvación se puede perder, unos dirían no.
No, la salvación no se puede perder. El que es calvinista 100% dirá, no, la salvación no se puede perder. Y tiene sentido porque si Dios hace todo, entonces Dios garantiza la salvación. Y si Dios garantiza la salvación, entonces es obvio que la salvación no se pueda perder. Pero para quien no es calvinista, diría, no, sí, la salvación se puede perder, sí. Si el ser humano se vuelve desobediente, si no valora el sacrificio de Cristo, si es arrastrado nuevamente por los placeres mundanos y por su propio pecado, por su propia concupiscencia, pues la salvación sí se puede perder. Y a veces conocemos hermanos que fueron en la iglesia, que formaron parte de la iglesia y que ahora ya no más. Que ahora ya, eh, pues, pues se alejaron tanto que ya a veces ya ni siquiera sabemos qué es de su vida. Entonces, esta parte es interesante porque el calvinista dice que la salvación nunca se va a perder y que los que han sido elegidos siempre van a perseverar hasta el fin y van a ser salvos eternamente. Es decir, el que ya ha sido elegido por Dios siempre va a ser salvo. No importa lo que haga, siempre va a ser salvo porque el llamamiento de Dios es eficaz y nunca se va a perder, no se puede perder. Dice, esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección. Aquí se habla de los decretos, van a entrar una serie de conceptos. El decreto de elección. Cuando se dice, cuando desde el punto de vista calvinista o desde la teología calvinista se dice, es que Juanita y Pablito fueron predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ellos ya han sido predestinados. Entonces, cuando se habla de eso en la teología calvinista, se habla del decreto de elección. Decreto, ¿qué es un decreto? Un decreto es cuando el soberano, cuando la persona que gobierna, en este caso podemos imaginar fácilmente la figura de un rey, cuando el rey decreta algo, eso se lleva a cabo. Lo que el rey decreta no está a discusión de nadie. Si el rey, si el emperador, si el supremo mandatario dice, a partir de ahora decreto esto, se va a pagar un impuesto o se va a hacer tal cosa, lo que sea, lo que gusten y manden. Cuando el rey decreta, cuando el rey lanza un decreto, eso se tiene que cumplir y punto. Eso no está a discusión. Por eso es que dice que la perseverancia de los santos, es decir, la perseverancia de los elegidos, entiéndase aquí los santos como los elegidos, no depende de su libre albedrío, porque de hecho el libre albedrío es una ilusión. Aquí no existe el libre albedrío. O sea, Dios está poniendo todo, Dios está eligiendo, santificando, llevando, premiando, etcétera. Entonces, aquí el libre albedrío es una ilusión. Entonces, no se trata de eso, no es libre albedrío, sino es que se está cumpliendo el decreto de elección. Es decir, Dios estableció que Pablito y Juanita se salvaron. Ya estableció cómo se van a salvar, en qué momento, qué van a hacer, qué van a dejar de hacer, etcétera, 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 porque eso ya quedó establecido por Dios en su decreto de elección. Pues sí, dice que fluye del amor gratuito e inmutable de Dios Padre. O sea, los decretos, la salvación, todo se funda en el amor de Dios. Pero un amor de Dios que va a ser eficaz para algunos y no para otros, porque ya decíamos que es una
elección limitada. No va a ser para todos. Dios no ha predestinado a todos los seres humanos, solo a una parte de ellos, y solo Él sabe a quiénes, y por eso existe el juicio final. El juicio final vendrá a verificar o vendrá a destacar a los elegidos y a quienes no fueron elegidos. Bueno, queridos hermanos, entonces, estos 5 puntos, la perseverancia de los santos, la gracia irresistible, la expiación limitada, la elección incondicional o soberanía absoluta y la depravación total. Esos 5 puntos conforman la postura calvinista. Y ya hemos dicho, a lo mejor pensaríamos, si es la primera vez que escuchamos esos conceptos de el calvinismo, de Juan Calvino y toda esta cuestión, a lo mejor pudiera ser que fuera la primera vez que lo escuchemos, pero ya hemos dicho que aunque no conozcamos estos 5 puntos, aunque sean totalmente extraños para nosotros, la verdad es que algunos enfoques actuales, algunas experiencias de la vida cristiana actuales, sus enfoques, su manera de explicarlos, etcétera, es muy probable que tengan que ver con estos aspectos, con esta postura. Por eso es muy importante que los conozcamos, que los reflexionemos y que veamos hasta qué punto, hasta qué grado pudieran estar acaso incluso incorporados a nuestro esquema mental actual. Yo les puse ejemplo de cómo nuestros puntos doctrinales pueden reflejar en mayor o menor grado, no de manera explícita, por supuesto, porque el punto de fe sobre el ser humano y sobre la salvación, ustedes no van a encontrar nunca que diga, ah, bueno, y aquí tenemos esta parte de la postura calvinista. Y en este otro argumento o idea tenemos un poquito el reflejo de la postura arminiana. Claro que no van a encontrar eso. Pero en el fondo, van a encontrar aspectos, argumentos, ideas que pudieran parecerse a esta postura. Ahora, hasta este momento solamente hemos visto la postura calvinista, porque decíamos que hay 2 posturas principales a partir de las cuales se han desarrollado los enfoques y los matices del pensamiento teológico actual. Entonces, estas posturas, la calvinista y la arminiana, repetimos, son las que han tenido mucho impacto en las teologías y en los enfoques doctrinales actualmente. Así es que, insistimos, es necesario conocerlas, distinguirlas, reflexionarlas para establecer diferencias que quizá yo pudiera tener ahora. Así es que solamente revisamos la postura calvinista, fue la que comenzamos, claro, la postura calvinista, pero también tenemos la postura arminiana. Tenemos la postura arminiana también con sus 5 puntos, queridos hermanos, 5 puntos. Pero yo prefiero por este momento dejar aquí nuestra sesión de hoy. Yo les voy a pasar las diapositivas y las diapositivas vienen completas, vienen la postura calvinista y va a venir la postura arminiana, pero sí quiero reservar la explicación de la postura arminiana para nuestra sesión del día jueves. Así es que por lo pronto, queridos hermanos, para no llenarnos mucho de estos conceptos que sí tienen que
tenemos que trabajarlos con calma. Mejor prefiero dejar aquí esta parte y el día jueves retomar este mismo tema, pero ahora abordando la postura arminiana, la postura arminiana. Y ahí también distinguir qué tanto de esa postura arminiana pudiera también estar integrado a mi enfoque particular actual, o incluso nuestro enfoque también eclesial. Muy bien, queridos hermanos, pues vamos a detener aquí nuestra sesión de hoy. Como siempre, les voy a pasar las diapositivas para que ustedes las puedan revisar con calma y nos vemos, primeramente Dios, el día jueves para retomar este tema y pasar a nuestro siguiente punto en nuestro curso de Teología Sistemática, curso 2 donde estamos revisando antropología, cristología y soteriología. Muy bien, pues muchas gracias por su atención y compañía, queridos hermanos y hermanas. Dios les bendiga mucho y nos vemos con el favor de Dios el próximo día jueves. Pasa a ustedes, hermanos.